Bienvenidos a esta segunda cápsula de Dibujando Cómics. Mi nombre es Bastián y vamos hoy a ver lo que dijimos en el video pasado, ¿cierto? Que son los primeros recursos, nuestras primeras técnicas, el vocabulario del cómic, ¿cierto? Y cómo podemos ir desarrollándolo y vamos a ir haciendo, ¿cierto? Vamos a ir dibujando estos recursos. Así que acompáñenme en este capítulo de Dibujando Cómics. Bueno, en este capítulo vamos a comenzar a ver lo que son los primeros recursos que tenemos a la hora de hacer un cómic. Bueno, los materiales. Yo voy a ocupar una hoja de opalina, tamaño carta, ¿cierto? Tenemos regla, un marcador, también tenemos lápiz mina y goma de borrar. Esto ustedes lo pueden hacer con cualquier papel, ¿cierto? Con lo que ustedes quieran trabajar. Dentro de los primeros recursos que aparecen a la hora de hacer un cómic, nombramos las viñetas, ¿cierto? Que las viñetas vendrían siendo cada cuadrito o cada rectángulo en el que nosotros vamos a ir contando nuestra historia. El formato, la forma o lo que... Claro, la forma en la que ustedes quieran hacerlo es absolutamente libre. Por ejemplo, voy a partir dividiendo la hoja, ¿cierto? Y vamos a hacer unas viñetas. Vamos a hacer 4 viñetas, por ejemplo. Vamos a aprovechar que dividir la hoja en 4. La viñeta vendría a ser cada uno de estos recuadros, ¿cierto? Viñeta 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, en el manga, a veces en el manga japonés, la lectura es al revés, ¿cierto? Sería de acá hacia acá. Pero en sentido occidental iríamos así. Bueno, dentro de la viñeta, y ya que la forma, como dijimos anteriormente, la forma de hacerlo es libre, aquí podemos hacerlo, por ejemplo, podemos subdividirlo en viñetas, ¿cierto? Vamos a hacer, le dividimos, podemos hacer la cantidad de formas geométricas que queramos para dividir las viñetas, ¿cierto? Podemos hacerles marco. Ahí tendríamos otro formato de viñeta. También está, por ejemplo, la viñeta que es larga. Aquí, por ejemplo, ya tenemos la hoja dividida acá, ¿cierto? Aquí. Y podremos hacer una viñeta larga. Y ahí tenemos otro tipo de viñeta. Entonces esto queda absolutamente a elección del dibujante. Ahora, otro de los elementos importantes que tenemos a la hora de escribir un cómic o hacer un cómic son los globos de texto, ¿cierto? Los globos de texto son conocidos por ser los globos donde, como lo dice su nombre, van los textos o los diálogos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos un diálogo, ¿cierto? El personaje está hablando. Este globo de texto, por ejemplo, puede tener también infinidad de formas. Por ejemplo, si este ya es como de diálogo, ¿cierto? Alto ahí. Pero también podemos jugar un poco con la gráfica y podemos, si es un mensaje un poco más, si queremos hacer que parezca que es un grito, ¿cierto? Le damos otra forma. Jugamos ahí con un poco de línea. Y ya se transforma en otro estilo, ¿cierto? En otro estilo de globo. También, por ejemplo, están los globos que pueden señalar pensamientos, ¿cierto? Podemos hacer una especie de... que esto ya es más... en las caricaturas se ve más, ¿cierto? Con estos globitos. Voy a hacerlo con marcador para que se note más.
¿cierto? Tenemos globitos. Y aquí podemos dibujar o escribir lo que esté pensando él, ¿cierto? No sé, podemos estar pensando en un paisaje o en las nubes, en el cielo o algo así. ¿Cierto? En el cielo. Estrellita. Entonces, por ejemplo, tenemos este personaje que está aquí, ¿cierto? Lo vamos a hacer una especie de samurái. Que está fuera de nuestras viñetas, ¿cierto? Hicimos que estas eran las viñetas. Y dijimos que las viñetas tienen que tener también una correlación. Yo aquí igual me salté un poco porque llegué y hice el personaje, pero ya vamos a pasar al desarrollo de personajes. Por ejemplo, la historia partida de acá, ¿cierto? Acá tenemos unos paisajes. Podemos dibujar unas nubes que nos dan una idea más o menos del ambiente, ¿cierto? Acá podemos dibujar al personaje en miniatura, más chico, ¿cierto? Con otra perspectiva. Puede estar parado en el horizonte, mirando el horizonte, ¿cierto? De vegetación, y aquí atrás podemos utilizar el recurso de, por ejemplo, la mirada del personaje. Esto me gusta hacerlo harto, obvio. Está la mirada del personaje, ¿cierto? Bueno, acá tenemos los globos de texto. Como dijimos, por ejemplo, hicimos este globo de texto que tiene más acción, ¿cierto? Es como alto ahí, él está ahí. Nos preocupamos un poco con este tipo de recursos. También tenemos lo que son los cuadros de texto, ¿cierto? Cuadros de texto. ¿Qué vendría a ser un cuadro de texto? Por ejemplo, tenemos nuestras viñetas, ¿cierto? Vamos a hacer una primera viñeta en que va a haber un personaje. Vamos a ver un personaje que va a ir caminando, ¿cierto? Este personaje va a ir cantando o silbando. Entonces aquí hacemos como el entorno, un poco el entorno, unos postes de luz, ¿cierto? Los cerros. Vegetación. ¿Qué son los cuadros de texto? Por ejemplo, yo aquí me está indicando una acción, ¿cierto? Hay un personaje que está silbando, va caminando. Por ejemplo, si yo le agrego un cuadro acá, este cuadro de texto me sirve para qué. Yo puedo indicar algo que no sea claro en el dibujo. Por ejemplo, ¿qué hora es? ¿Qué hora es cuando está pasando esta acción? Entonces yo puedo poner al mediodía. O al mediodía en el cerro tanto, ¿cierto? En el cerro ¿cómo se llama? Ahí. Entonces, ya, al mediodía en Cerrillos, por ejemplo, ¿cierto? Cerrillos. ¿Esto qué me dice? Este cuadro me sirve para indicar locación, tiempo, ¿cierto? Locación. Pero también me puede servir como conector al mediodía en Cerrillos, ¿cierto? Entonces ya voy a trabajar otra viñeta. Al mediodía en Cerrillos, ¿cierto? Voy a colocar otro cuadro. Vamos a poner Juan camina. Eso ya es más obvio, ¿cierto? O camino a la casa de su amigo. Y acá podemos hacer un primer plano, por ejemplo, de Juan, ¿cierto? Que va caminando.
Va escuchando música, ¿cierto? Porque iba cantando. ¿En qué momento, por ejemplo, me puede servir como conector un cuadro de diálogo? Por ejemplo, yo el cuadro de diálogo ya. Y mientras tanto, en la playa, por ejemplo, aquí lo estoy ocupando como cuadro, lo estoy ocupando como conector, pero al mismo tiempo me está trasladando de lugar, ¿cierto? Y mientras tanto me dice porque si yo no pongo este cuadro y coloco una imagen, por ejemplo, de la playa o otro lugar, no va a tener correlación con la viñeta anterior. Entonces acá lo que me está ayudando a hacer este cuadro es decir, y mientras tanto en la playa, ¿cierto? Es el mismo tiempo, pero en otro lugar. Es un conector, me sirve como el conector. Entonces, los cuadros de texto, ¿cierto? Nos sirven para temas que son más informativos, ¿cierto? Información, queremos compartir información, por ejemplo, a medida que se va desarrollando la historia, estamos contando algún tipo de información referente a algo similar que está viviendo el protagonista, nos sirve colocar cuadros de texto. Y ya para lo que son los diálogos, ¿cierto? Lo que son los globos de texto, ¿cierto? Los diálogos, estas formas que decía que son como más de acción, ¿cierto? Como de grito, si alguien está gritando. Y hay infinidad de formas. Por ejemplo, si alguien está durmiendo, por ejemplo, ¿cierto? También está el recurso gráfico de está soñando. Ahí vamos a hacer lo que estaba en la viñeta anterior, por ejemplo, un personaje está durmiendo. Hacemos estos globitos como que van saliendo, ¿cierto? Van saliendo estas nubes, y una nube grande podemos escribir o dibujar el sueño, lo que estábamos hablando. Por ejemplo, este personaje está soñando ahí que está en el mar, hay montañas, ¿cierto? Hay nubes, y está el personaje tomando sol, disfrutando ahí sin cuarentena, feliz, ¿cierto? Mientras acá está acostadito y está un poco triste, ¿no? está acostado, por ejemplo, está soñando, ¿cierto? Está durmiendo y está escuchando música, se quedó dormido escuchando música, ¿cierto? Y la camita. Entonces, estos diálogos y estas herramientas como son los globos de texto, los cuadros de diálogo, son fundamentales a la hora de narrar un cómic porque nos va dando la orientación, ¿cierto? Nos va dando la orientación de algo que está sucediendo, nos va entregando la información, alto ahí, ¿cierto? Entonces esos son los primeros recursos que contamos a la hora de hacer un cómic. Lo que son las viñetas, ¿cierto? Repasemos que son cada recuadro en lo que se va narrando la historia, ¿cierto? Luego tenemos lo que son los globos de texto, que ya dijimos que es, por ejemplo, en donde se realizan los diálogos, ¿cierto? Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Y tenemos esto otro que ya es otro recurso gráfico, en el que también podemos jugar con el dibujo de los globos de texto. Por ejemplo, ahí se pasó una hormiguita, se cruzó una hormiguita por la cámara. Y estos recursos nos sirven harto porque enriquecen nuestro escenario gráfico, ¿cierto? Como va tomando vida y forma. Así que esos serían como los primeros recursos a la hora de empezar a hacer un cómic. Bueno, otro recurso que tenemos a la hora de narrar, y un recurso gráfico para hacer un cómic, es la onomatopeya. ¿Qué es la onomatopeya? La onomatopeya es la palabra que tiene sonidos que se asemejan a lo que significa. Por ejemplo, si queremos graficar un reloj, el sonido de un reloj, ¿cierto? Tenemos un reloj, ¿cierto? Que tiene sus orejitas ahí como de alarma. Entonces queremos graficar cómo suena el reloj, ¿cierto? ¿Y cuál es el sonido del reloj? Universalmente tic-tac, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos serviría
gráficamente en un cómic hacer el sonido, por ejemplo, lo dibujamos, ¿cierto? Tic-tac, ¿cierto? Tic-tac. Y lo podemos repetir, ¿cierto? Tic-tac. Entonces con esto es la onomatopeya que nos sirve para graficar el sonido, para dibujar el sonido. Son cosas que suman mucho al dibujo porque nos dan otra perspectiva de la acción, ¿cierto? Entonces aquí podemos ponerles color a las onomatopeyas y lo hacemos un poco más entretenido, ¿cierto? Podemos... pongámosle un poquito de color, ¿cierto? Y por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora empieza a sonar la alarma del reloj en la viñeta siguiente, ¿cierto? En la viñeta siguiente necesitamos que el reloj se suene la alarma. Entonces, por ejemplo, ya podemos dibujar el reloj, ¿cierto? Que está estruendoso, podemos hacer un dibujo un poco más. ¿Cierto? Por ejemplo, ahí estaba programada la alarma. Entonces el reloj, utilizamos estos recursos de movimiento. Si se fijan, estas rayitas hacen como que el reloj estuviese moviéndose, ¿cierto? Entonces el reloj ahí se está moviendo, agitando, y hacemos como que está un poco movido de la mesa. Entonces también, la onomatopeya para esto podríamos utilizar un ring, por ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí lo vamos a hacer más grande, ¿cierto? Ring. Podemos utilizar 2 letras ahí para hacerlo más largo, más entretenido, ¿cierto? Su signo de exclamación. Y le podemos hacer unas letras así, o por ejemplo unas estrellas, ¿cierto? Como de ruido, como de algo que está sonando muy estruendoso, ¿cierto? A esto también podemos colocarle color, ¿cierto? La idea es que pueden ser colores como bien prendidos, y así le dan como un contraste a lo que estemos haciendo. Por ejemplo, otro ejemplo, valga la redundancia, podría ser cuando es una explosión, que eso también se ve harto en los cómics, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos en una explosión? Por ejemplo, explotó algo. ¿Qué onomatopeya nos serviría aquí? Una clásica que sería el boom. ¿Cierto? Boom. Y aquí podemos darle una especie de vapor o de nubes de algo que explotó, ¿cierto? Esto es súper clásico en los cómics americanos antiguos, más de superhéroes y situaciones así. Y esto, por ejemplo, le vamos a poner color rojo porque fue una explosión gigantesca, entonces lo pintamos de color rojo, ¿cierto? La idea es que podemos pintarlo entero, pero yo estoy haciendo esto solo como ejemplo, ¿cierto? Que se entienda que tiene color. Ahí el color también es fundamental si queremos expresar algo, ¿cierto? El color también tiene potencia y tiene poder. Así que estas serían las onomatopeyas, que son un recurso fundamental a la hora de hacer el cómic y que se nos suman a lo que son las viñetas, los globos de texto y ya lo que viene en el próximo capítulo, que sería el diseño de personajes y el entorno. Así que eso. Y bueno, hasta aquí la segunda cápsula de Dibujando Cómics. Nos vemos en la próxima, que ya vamos a estar trabajando en lo que son la inspiración, absorción. Vamos a hablar del entorno, del desarrollo de personajes, cómo sigue esta aventura para llegar a nuestra propia autopublicación. Así que nos vemos en la próxima.